Hola, hoy tocaremos un punto muy importante en las herramientas de solución de problemas. Es muy sencilla esta herramienta, pero no menos importante. Estamos hablando de los 5 porqués más un cómo. Antes de empezar con el tema, quiero recordar algunos conceptos que son importantes. El concepto de causa y el concepto de efecto. Cuando nosotros hacemos algo, como por ejemplo patear la pelota, el efecto o uno de esos efectos podría ser meter un gol, ¿de acuerdo? Entonces, a todo efecto que es una consecuencia, le antecede una acción, que en este caso es una causa. No puede haber efecto sin que antes exista la causa. Hay una prelación entre la causa y el efecto. Primero es la causa y luego es la consecuencia a la que nosotros estamos llamando efecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Para explicar cómo funciona este mecanismo de los 5 porqués, vamos a usar un ejemplo de una podadora. ¿De acuerdo? Imagínense que al jardinero alguien le encarga cortar el césped. Y de pronto, cuando el jefe se da cuenta que el césped no ha sido cortado, nosotros siempre empezamos con una pregunta, que en este caso es el efecto no deseado. ¿De acuerdo? Entonces, si el jefe que esperaba que se cortara el césped no encuentra el césped cortado, entonces esa desviación de su plan normalmente se le llama un problema. Y es lógico que el jefe, viendo ese efecto no deseado, le cuestione al jardinero diciéndole, ¿por qué no cortaste el césped? Entonces, ante esa pregunta, de todas maneras, el jardinero tiene que dar un motivo. En este caso, el motivo y su respuesta representarían la causa. Y una posible respuesta sería, la podadora se malogró. Muy bien. En este punto es importante recordarles que el objetivo de este análisis es llegar a la causa raíz. Normalmente la primera causa, que es la respuesta a la primera pregunta, no es la causa raíz. Entonces lo que tenemos que hacer con esta respuesta es convertirla en un nuevo efecto no deseado y formular la siguiente pregunta. ¿Por qué se malogró la podadora? Fíjense que esa respuesta, la podadora se malogró, que inicialmente era una causa, nosotros la hemos transformado a través de esta pregunta en un efecto no deseado. Y el jardinero podrá responder algo así, porque el motor no funciona, ¿de acuerdo? Y lo mismo, esa es la causa raíz. Para poder estar seguros si esa es la causa raíz, tendríamos que convertir esa causa nuevamente en un efecto no deseado, es decir, en una nueva pregunta. ¿Por qué el motor no funciona? Y la respuesta del jardinero podría ser porque el motor se carbonizó. Evidentemente, ustedes estarán pensando, bueno, ¿cuánto sabe este jardinero? La idea no es que el jardinero tenga todas las respuestas. Probablemente el jardinero no sea la persona que pueda responder a esta pregunta. El tema es que la pregunta se tiene que formular y ustedes tienen que buscar la respuesta. Bien, entonces, si la respuesta que ustedes consiguieron ante esa tercera pregunta fue el motor se carbonizó, ahora para poder estar seguros si esta es la causa raíz, tendría que volverla a convertir a una pregunta. ¿Y por qué se carbonizó el motor? ¿De acuerdo? Y una posible respuesta es porque no ingresó aire suficiente. Insisto, nosotros tenemos que hacer tantas preguntas como sean necesarias hasta estar seguros de que hemos llegado a la causa raíz. Esto puede darse en 5 preguntas, podría darse en la tercera, o de pronto podrían ser necesarias más preguntas. Por lo general no son más de 7. A pesar de que el método se llama los 5 porqués, ustedes tienen que pensar que quizás en algunos momentos puedan hacer más o menos preguntas.
¿Y cuándo se dan cuenta que han llegado a la causa raíz? Cuando ya no se pueda formular más preguntas, o en todo caso, si la volvemos a formular, no vamos a encontrar con respuestas que no aportan valor. Bien, entonces continuamos con el método. Y en este caso podríamos decir, ¿y por qué no ingresó aire suficiente? Y la respuesta podría ser, porque después del trabajo no se limpian los filtros y entonces la toma de aire se tapa y por eso ocurre todo lo anterior. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer ese ejercicio de volver a hacer una pregunta más, ¿y por qué no se limpian los filtros? Porque no está dispuesto. ¿Y por qué no está dispuesto? Porque hace falta un plan. Se dan cuenta que ya ahí las siguientes respuestas no aportan mucho. Es claro de que ustedes han llegado en este caso a la causa raíz. La causa raíz es que como no se limpian los filtros después de cada jornada de trabajo, ocurre toda esta secuencia de problemas que terminan malogrando la podadora. Entonces, a la primera pregunta, que era ¿por qué no se cortó el césped?, la causa raíz fue, en este caso, porque el filtro se tapa, el filtro de la podadora. Lo que sigue en este método es preguntarnos cómo podemos corregir esto, una vez que ya sabemos la causa. Y una respuesta muy lógica sería generando un estándar donde se limpie la podadora y principalmente sus filtros después de cada jornada de trabajo. Eso suena muy bien. Entonces, después de haber encontrado la causa raíz y después de haber planteado un estándar, porque la pregunta al final es justamente para plantear un estándar y no seguir cometiendo ese error. Y una vez que ya creemos tener ese estándar, lo que corresponde ahora sí es mandar a reparar la podadora. Si no hacemos este ejercicio, lo que vamos a tener es un loop, es decir, un repetir el problema una y otra vez. Cada cierto tiempo la podadora se va a malograr y cada cierto tiempo va a tocar mandarla a reparar. Con ello lo que vamos a conseguir es generar sobrecostos en una actividad muy sencilla que podría evitarse si solamente hacemos este ejercicio de los 5 por qué. Bien, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Adiós.